¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a ver dos comandos muy importantes que de hecho están curiosamente hasta juntos en la parte de modificación, que es la parte de fillet o esquillas redondeadas y chamfer o lo que es chaflán. Vamos a empezar, por ejemplo, con la parte de fillets. El comando es F en versión corta o aquí lo tenemos directamente en el menú. Eh, y aquí lo interesante es empezar a ver las opciones. Algo muy importante es que cada vez que nosotros empezamos el comando, en la parte inferior nos dice cuál es la parte de settings que está actualmente. En este caso vemos claramente que está activo el modo trim, es decir, que cada vez que haga un fillet hace el recorte. El radio es valor cero, que si yo hago radio con valor cero me hace esquinas rectas. Y las opciones adicionales es polilínea, radio, trim, múltiple. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar el radio, en este caso un radio de 10, y vamos a generar, en este caso, estas dos líneas vemos que nos da un preview y se termina el comando, yo le tengo que dar botón derecho, pero ya me guarda el valor del radio, es decir, yo no necesito cambiarlo. En este caso, por ejemplo, si yo repito el comando, le digo que voy a cambiar o modificar el radio a un valor de 3, pero además le doy la opción múltiple. Con la opción múltiple el comando no se corta, lo cual es muy práctico cuando tenemos que realizar muchos o varios elementos para hacer el fillet. Entonces, esto es básicamente una parte muy interesante. La otra es que el fillet, en el momento que yo tengo líneas paralelas, me genera arcos tangentes, como es el caso de este elemento. Lo mismo lo puedo hacer aquí o como ya vimos lo puedo repetir y en su momento le digo múltiple y ya lo puedo hacer de una manera mucho más automática. ¿Ok? Eh, en este caso particular, pues bueno, yo tendría que borrar estas líneas para que me quede el ojal. Y, por ejemplo, si yo quisiera simular que tengo elementos eh, elementos paralelos, por ejemplo, hasta me puede generar algo adicional en cualquier parte. Y yo así podría en este momento, tal vez mejor cambiar algo de mi geometría. Por ejemplo, este se podría parecer un poquito a las bases de las máquinas de coser que de repente uno tiene, donde eh, pues bueno, es donde entra, por ejemplo, la aguja y yo ya podría ejecutar algún comando como el de trim y realizar algo por el estilo. Y para que se vea un poquito más estético, podemos hacer un fillet. Vemos que todavía está activo el radio de 3 y yo podría generar algo así. Ahora bien, en este caso, esta sería un ejemplo de una pieza que nos puede quedar perfectamente como eh, para crear algo. Si yo, por ejemplo, yo tengo un elemento de dos líneas, por poner un ejemplo, o en este caso más sencillo, tres líneas. Si el radio que yo utilizo vale cero, es decir, a la hora de darle el radio, en vez de que quede con 3, le doy un radio cero, vemos que es una herramienta muy útil porque me permite poder eh, rápidamente generar elementos que permitan hacer esquinas agudas. Es como sería un trim similar, pero usando fillet.
Ahora, similar al fillet, tenemos la parte de chaflán. Y en la parte de chaflán, por ejemplo, tenemos esta pieza que es parecida en cuanto a la manera de operar. Vemos que si yo genero el comando, igual me proporciona la parte inferior donde nos dice cuánto es el valor, por ejemplo, de longitud, ángulo, etcétera. Y en este caso, por ejemplo, yo le puedo poner la distancia, le podría decir que, no sé, vale punto uno en ambos sentidos, es decir, que va a ser un chaflán de 45 grados. Y mismo caso, yo puedo seleccionar aquí y aquí y la distancia es punto uno de la esquina, de esta esquina, al primer lado y al segundo lado. Eh, yo podría también generar en la opción, por ejemplo, múltiple, le digo distancia y vamos a ponerle otro valor, en este caso 0.02 y seleccionamos la primera y la segunda línea, igual la primera, la segunda línea, ¿ok? Y también podemos tener, por ejemplo, la distancia, donde la distancia nos dice qué largo va a ser a partir de la primera línea que seleccionemos y el ángulo que va a tener. Perdón. Este, en la opción de ángulo le damos la distancia y el ángulo que va a tener en la segunda línea. Aquí a partir de la esquina, que sería esta esquina, va a ser 0.75 y en referencia al ángulo es de la segunda línea. Si yo le digo aquí la distancia de esta esquina hacia acá va a ser 0.75 y el ángulo va a ser a partir de esta línea, nos queda este elemento. Si yo ya termino mi comando y por ejemplo ya nada más para que quede de forma estética, voy seleccionando y creo mis elementos de línea, pues nos funciona bastante bien. Y por mi parte eso sería los dos comandos. Si les gusta, por favor suscríbanse a mi canal y estamos en contacto. Gracias.